tendremos un programa muy especial con un tema muy solicitado por ustedes. ¿Cómo defenderse de las enfermedades cuando eres mujer? Y qué mejor para hablarnos de este tema que nuestro especialista en ginecología y obstetricia, el doctor Oscar Luis Vázquez Valadez. Para iniciar, la primera pregunta, y que esto tiene que ver sobre todo en la edad adolescente, con las jóvenes. El dolor menstrual, que también se le conoce como dismenorrea, es correcto. tengo entendido. ¿Y en qué tiempo, en qué periodo, cuándo es cuando aparece la menstruación y cuáles son los principales problemas, los principales temas de consulta con usted? Claro que sí, Erwin. Mira, la menstruación más o menos en lo que es el estado de Yucatán tiene una presencia alrededor de entre los 10 y 13 años. Aunque llega a haber ciertas modalidades en donde las mujeres se retrasan un poco entre los 13 y los 15 años. Es importante que nosotros podamos definir por qué nos consultan más las pacientes a esas edades. Generalmente van acompañadas por la mamá o por el tutor o la tutora. Es importante que nosotros nos demos cuenta como médicos qué es lo que está llevando a la paciente originalmente a la consulta. Esa edad es una edad muy difícil porque la mujer está enfrentándose a diferentes cambios hormonales, su cuerpo está cambiando para establecerse en una edad adulta. Sin embargo, es importante que ellas tengan la oportunidad de aperturar esas inquietudes con sus familiares para que puedan acudir de manera oportuna a lo que es la consulta con el especialista. La dismenorrea o dolor menstrual, como bien lo mencionaste, es dentro de las pacientes entre 13 y 18 años, el 67% de causa en ausentismo, tanto a escuela como laboral. Entonces, ese problema es algo muy importante que está perjudicando un ingreso, una familia en la cual la paciente está necesitando aportar un ingreso a la economía familiar o acudir a sus estudios o ambos casos. Entonces, el primer dato que nos da la paciente es tengo mucho dolor. Sin embargo, de una manera ya cotidiana, las pacientes, incluso las familias, dicen es normal tener dolor. Pero ¿qué tan normal es el dolor? Exactamente. Aquí es importante diferenciar dos grandes causas. La primera de ellas, que las pacientes con dismenorrea o dolor menstrual primario son aquellas que lo presentan por una compresión isquémica. ¿Qué es isquemia? Falta de circulación. ¿Por qué? Por las contracciones del útero. Si yo te agarro ahorita el brazo y te lo sujeto y lo empiezo a apretar, al principio no sientes nada, después se adormece y después empieza a doler. Es algo parecido a lo que le pasa al útero. El útero en su estructura está conformado por fibras musculares, las cuales están ricamente nutridas por vasos sanguíneos. Entonces, al momento de que hay una contracción para eliminar lo que es el endometrio que la mujer ve con sus ciclos menstruales, el sangrado, esa contracción hace que esos vasos disminuyan el calibre y empieza a generar el dolor. Ahora, cuando es eso, nosotros tenemos la oportunidad de actuar farmacológicamente. ¿Con qué? Con medicamentos que van a actuar en contra de unos mediadores químicos que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas son las moléculas encargadas de generar dolor en la paciente. Yo siempre le digo a mis pacientes y a los familiares de las pacientes que es importante cuando ellas empiezan a notar los datos clínicos de que ya les va a llegar su menstruación, una vez que ya se establece la primera, que es la menarca, normalmente se conoce como menarca o primera menstruación. Cuando ellas empiezan a reconocer, por ejemplo, un dolor en el bajo vientre, un dolor en la cara interna de las piernas, puede ser incluso náuseas, mareos o diferentes, es un abanico de posibilidades impresionante, pero que una vez que la paciente lo identifica, ella debe de empezar el tratamiento con los medicamentos justamente entre 48 a 72 horas para bloquear los sitios receptores del dolor y que pueda notarse una diferencia. Es un caso tardío muchas veces que la paciente empieza con los cólicos menstruales hoy en la mañana y se toma la primera analgésico. En la mañana no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los sitios ya van a estar ocupados por las prostaglandinas y van a generar el dolor. Eso es muy importante. Puede haber otras causas, una dismenorrea o dolor menstrual secundario. Y esto se da a dos fenómenos muy importantes. Infecciones
en el tracto genital, y otra, una causa que se llama endometriosis. La endometriosis, que es una patología muy difícil de abordar, muy difícil de reconocer, pero no tan difícil de tratar. Entonces, nosotros tenemos que llevar a cabo la categorización de nuestra paciente a partir de qué es lo que está sintiendo y qué es lo que ella está presentando, los datos clínicos que están repercutiendo en su salud. Entonces, la escala del dolor es demasiado variable para todos y las mujeres tienen un umbral de dolor mucho mayor que a nosotros los hombres. Entonces, cuando el dolor llega a ser incapacitante, y me refiero a incapacitante, de que la mujer no pueda caminar, no pueda llevar a cabo su vida diaria, acudir a clases, realizar sus labores domésticas, realizar sus labores escolares, laborales. Entonces, sí es importante acudir al médico para poder tener el mejor tratamiento y el más oportuno, dependiendo de las necesidades que requiera. Porque se escucha con cierta frecuencia expresiones como es completamente natural, se tiene que aguantar y se pone el ejemplo de la tía, de la hermana o de la misma mamá, en donde no debe de ser motivo para la incapacidad. Y por el otro lado, en el otro extremo, está la situación de que es incapacitante, es sumamente doloroso y no debe ni siquiera de moverse. Aquí quizá la visita con el especialista, con el médico para poder determinar y orientar quizás sería lo más adecuado, ¿no? Incluso desde los primeros indicadores de que la menstruación se va a presentar, ¿no es así? Es correcto, y qué bueno que lo mencionas, Erwin, en este aspecto, los mitos que hay alrededor de la menstruación. Hay muchos mitos que actualmente en el 2017 siguen presentándose porque se van cambiando generación en generación y se van heredando esos mitos. Uno de ellos tradición oral. Así es, la tradición oral. Una muy frecuente es cuando tengas tu primera relación sexual se te va a quitar el dolor a la menstruación. No es cierto. Segunda, después de que te embaraces se te va a quitar el dolor. No siempre pasa. O sea, no son condicionantes que determinen una mejoría posterior al evento. Entonces, sí es importante aclarar aquí dos cosas que yo les señalo mucho a mis pacientes y a las familiares, porque muchas veces este tipo de tratamientos requiere que la mamá esté apegada con la hija para poder llevar a cabo la identificación adecuada de los primeros síntomas. Primero es, una mujer cuando empieza sus periodos menstruales no siempre empieza a ovular. ¿Por qué? El ciclo menstrual tiene el nombre ciclo, es un círculo que tiene un origen y tiene un final y se repite. Entonces, ese ciclo lleva a cabo una cascada de hormonas, las cuales están interactuando con todas las células del cuerpo de la mujer para favorecer un fenómeno que se llama ovulación. La ovulación es lo que permite liberar un óvulo de un folículo maduro y que éste sea posible que se pueda embarazar y fecundarse por el espermatozoide y posteriormente dar un embarazo. Ese ciclo, al principio de la menstruación de las jovencitas, no se presenta de esa eficacia. Presentan ciclos anovulatorios, o sea, en donde no se está rompiendo el folículo. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria hormonal tan compleja apenas está empezando su labor, empieza sin sincronía. Generalmente esos sangrados empiezan sin dolor. Y la mamá llega diciendo, es que doctor, ella empezó a los 11 años y los primeros 6 meses no tenía dolor y de repente empieza con el dolor. Bueno, se ha visto y se ha establecido que el dolor va asociado a los ciclos en donde ya hay la liberación del óvulo y eso permite un ciclo completo con la serie de cascadas hormonales y de cambios histológicos a nivel de órganos genitales y que permite que haya una contracción efectiva, que produzca isquemia y entonces es por eso que hasta entonces empiezan a llegar a ver los efectos dolorosos de un ciclo ovulatorio. En síntesis, para pasar a las siguientes preguntas, lo ideal es que los padres de familia, los mismos jóvenes, no dejarlo ni a la suerte, ni al azar, ni a ver, ojalá y esto cambie y deje de suceder, ¿verdad? Sino la opinión de una autoridad técnica, de un médico, que en un momento dado le pueda orientar y pueda valorar los indicadores que tienen para ver
como se dice popularmente, qué tanto es tantito, ¿verdad? Claro. O sea, el dolor, qué tanta justificación tiene el hecho de preocuparse o ocuparse, ¿verdad? Sí. De esa situación y no simplemente dejarlo, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Muy bien. Hay otra pregunta, doctor, que es un tema sumamente preocupante para muchas personas, que es el de la infección por el virus del papiloma humano. Y que, ¿qué tan grave es? Se habla de que puede producir cáncer, se habla que puede producir algunos otros padecimientos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? El virus del papiloma humano es un virus del tipo DNA, el cual se caracteriza por tener uno de los diámetros más pequeños en su estructura compleja viral. Entonces, este virus yo siempre le digo a las pacientes cuando llegan conmigo a la consulta, porque llegan acompañadas por su pareja o solas. Este tipo de virus está con la humanidad desde que es humanidad, o sea, viene con nosotros desde tiempos ancestrales, no es algo que se haya descubierto. No es algo nuevo. No es algo nuevo, nos ha acompañado desde el principio de nuestros tiempos como civilización y yo creo que nos va a seguir acompañando durante muchos, muchos años más. Entonces, la situación con el virus del papiloma humano es que hay hasta 230 tipos diferentes de virus. O sea, no estamos hablando de 2, 3 virus. De ese mismo tipo de papiloma humano. Se llaman subclases de Sí. virus. Entonces, esas subclases se dividen, se han encargado de dividirlas en virus de alto riesgo o virus de bajo riesgo de poder oncogénico. ¿A qué se refiere el poder oncogénico? Capaz de generar cáncer. A eso se refiere el término oncogénico. De estos, el número 16 y el 18 son los que más nos preocupan porque son los que se han demostrado que están hasta en el 90% de los cáncer cervicouterino en la mujer actualmente. Los demás se consideran de bajo o intermedio riesgo, ¿de acuerdo? A partir de nosotros conocer ese preámbulo de lo que es el virus del papiloma, lo primero que me pregunta la paciente, oiga, yo la puedo adquirir por una transfusión, yo lo puedo adquirir, ¿cómo lo adquiero? La mayoría de las veces es por contacto de relaciones sexuales, aunque puede ser contacto piel-mucosa o piel con piel cuando hay laceraciones o daños. ¿Por qué? Porque ese virus es capaz de lastimar las células en la parte basal y empezar la replicación viral que va a dar origen a la infección. No solamente entonces puede ser por la relación. Digamos que de cada 10 casos, 9 van a ser por eso y otro. El 1% que nos queda, el 10% que nos queda, va a ser por causa de contacto de piel mucosa. Está muy clara la proporción. Así es. Entonces, a partir de esto, ¿qué tenemos que hacer con el virus del papiloma humano? Porque ahorita es el terror de todas las personas, porque dicen, bueno, ok, ¿qué me va a pasar? ¿Le pasa algo a mi pareja? Yo necesito tratamiento, también mi pareja. Aquí hay que hablar de una verdad que es la triste realidad, que el hombre es un portador asintomático en la mayoría de las veces. ¿A qué me refiero? El hombre no va a tener ninguna molestia. En algunos casos el hombre empieza a tener lesiones verrugosas en el área genital y entonces es lo que, algo traigo. Y entonces, ¿por qué? Porque hasta que no vemos que tenemos una lesión, hasta ese momento acudimos, a diferencia de las mujeres. También las mujeres llegan a revisar, se encuentran en sus áreas genitales verrugas y dicen, tengo una y de repente 3 semanas ya tengo 5 y entonces acuden al ginecólogo. Esas lesiones están asociadas al virus del papiloma humano. Entonces, algo que les aclaro es que la mayoría de las veces, hasta el 95% de los casos, los virus del papiloma humano que son capaces de generar verrugas, no generan cáncer. Entonces tenemos un problema mayor. Los que generan cáncer, ¿qué dato me dan? Pues no hay dolor. Uy. No hay molestias en la mujer. En la mujer no hay molestias en el cáncer cervicouterino hasta que está en una etapa ya avanzada. Entonces, precisamente por ese problema, se empezó a difundir lo que es una famosa prueba que yo creo que todo el mundo ha conocido, que es la citología cervical, que conocen como Papa Nicolau. Que realmente aquí hay que aclarar algo. Papa Nicolau es la técnica de tinción.
nada más. Nada más. El estudio realmente se debería llamar citología cervical. Citología cervical. Así es. Entonces, es un estudio en donde nosotros colocamos a la paciente en posición ginecológica. Hay que introducir un espejo, ver el cuello del cérvix de manera directa y con utensilios especiales tomar las muestras del exocérvix y del endocérvix, lo cual nosotros ponemos en una laminilla. Esa muestra nosotros se la damos al patólogo y el patólogo es lo que nos regresa después de un tiempo que lo lee para decirnos si hay alteraciones que nos estén indicando lesiones de bajo grado, de alto grado o un cáncer. Entonces, precisamente como el problema del cáncer cervicouterino es tan silencioso, se hizo esta prueba de tamizaje, la cual se aplica a la población en general para detectar las lesiones en etapas tempranas y poderlas tratar. Entonces, una vez que el Papa Nicolau nos arroja un dato sugestivo, se pueden hacer estudios complementarios. ¿Como cuál me preguntarás tú, Erwin? ¿Qué estudios podemos hacernos? Si ya salió mi Papa Nicolau que está dudoso, que probablemente hay lesiones que sean de bajo grado. Hay un estudio muy famoso también en estos tiempos que se llama colposcopía, en el cual requerimos nosotros un microscopio especial en donde nosotros podemos aumentar el tamaño de visión de manera muy amplia, muy importante, para poder definir si hay alteraciones celulares que ya estén traduciéndose en lesiones visibles y que sean capaces o candidatas para una toma de biopsia directa. Y entonces, si yo tomo la biopsia y la mando al patólogo, entonces ahí sí no hay error. La biopsia no miente. Si la biopsia dice tiene virus del papiloma, lo tiene. Si no, no lo hay. Ahora, muchas pacientes me han dicho, oiga, y bueno, yo quiero saber si mi esposo, mi novio, si mi pareja lo tiene. ¿Cómo lo puedo hacer? En el caso del hombre se puede hacer, al igual que en la mujer, se le llama estudio de microarreglos. Es un estudio en el cual nosotros, a partir de una toma de muestra, podemos llevar a la determinación de cuántos son los tipos, porque no nada más es uno. Puede haber me ha tocado ver a mis pacientes que llegan a tener hasta 20 tipos diferentes de papiloma humano en sus muestras, pero la mayoría o todos son de bajo riesgo o no representan un riesgo para generar cáncer cervicouterino en un futuro. Entonces, ese estudio aquí en Mérida se puede también hacer para determinar cuál es el tipo. Sin embargo, ya una lesión de alto grado o de bajo grado ya nos está hablando que ahí hay la presencia del virus del papiloma y hay que empezar a tratarla de manera pronta y adecuada dependiendo de cada paciente. Hay tratamientos tradicionales que son medicamentos o tratamientos quirúrgicos. En este caso, la oportunidad, la rapidez, el tiempo juega un papel fundamental. Definitivo. Un papel de vida, entonces, definitivo. Como usted nos está diciendo. Definitivamente. Entonces, todas estas ideas que a veces uno escucha de mujeres que se resisten o a las que no se les permite hacerse este tipo de estudios, es algo que puede decirse es criminal, porque es algo que les permitiría poder detectar a tiempo. Si tienen a tiempo esta situación y es tratable, se pueden salvar. Claro, definitivamente. Ahora, algo que está cambiando mucho en nuestros tiempos es que las pacientes hace 40 años tenían una o a lo mucho dos parejas sexuales. El inicio de la vida sexual hace 30, 40 años empezaba de los 22 para arriba o un poquito más. Alrededor de estos últimos 10 años eso ha cambiado. La tendencia a iniciar la vida sexual en las mujeres está alrededor entre los 13 para arriba. Y ese no es el problema, porque yo les digo, el problema no es el sexo, no es tener la relación per se. El problema es el número de parejas que uno va teniendo. Y el problema es que yo le digo a mi paciente cuando la tengo sentada enfrente de mí, si usted viene y me dice, tengo nada más 2 parejas, yo le creo. Pero ¿quién puede darnos la contraparte de su pareja, que también es 1 o 2? Entonces, no podemos estar seguros de ese tipo de información. Por lo tanto, toda esa libertad sexual que hay actualmente nos confiere una gran responsabilidad. Yo siempre le explico eso a las pacientes. Sin embargo, sí es importante que nosotros, como educadores para la salud, digamos que el problema no radica en la relación sexual en sí, sino en la responsabilidad que ésta conlleva. Entonces estamos hablando de un factor de riesgo muy importante, el inicio de vida sexual a tempranas edades.
Segundo factor, me preguntan, doctor, bueno, yo no lo tengo, o mi cuñado no lo tiene, o mi cuñada lo tiene y yo no lo tengo. ¿Qué puedo hacer para cuidarme? Aquí hablamos de métodos de planificación familiar. Todos creemos que sabemos cómo funcionan, cuáles hay y que todos los podemos usar. Pues no. Para el virus del papiloma humano, el más efectivo, entre comillas, es el preservativo masculino, pero su tamaño de la partícula viral es tan diminuto que llega a atravesar ciertos poros del preservativo y aún así puede llegar a cabo la infección. Entonces, un método que nos prevenga al 100% realmente es la pura abstinencia. De ahí en fuera no existe uno en el mercado que nos pueda asegurar que no se va a llevar a cabo la infección. Tercera cosa, el nivel de inmunosupresión que tiene la paciente. ¿Qué es la inmunosupresión? Es la baja de las defensas. Se considera que una mujer antes de los 18 años, su sistema inmune está muy, muy bien activado, capaz de responder a cualquier tipo de infección. Con esto, cuando pasa ese umbral de los 18 años, empieza a haber una meseta en la actividad de las defensas naturales y de ahí empieza a haber un declive hasta que llega a otra segunda meseta. En ese proceso, en ese descenso de la pendiente, es cuando se llegan a encontrar muchas veces las primeras lesiones. O sea, que pudo haberla tenido o adquirido la infección a los 18 años y la lesión no se presenta sino hasta los 25, 24 años. Entonces, eso es muy importante que las mujeres deben de tener en cuenta para saber qué factores de riesgo tienen. También el tabaquismo es otro factor de riesgo. Así el tabaco. Así es. ¿Por qué? Porque genera radicales libres. Entonces, todos esos radicales libres ayudan a la falta de estabilización celular a nivel de estructuras de membranas y de núcleo, y es más factible que se pueda invadir por un agente viral. Doctor, nos ha dejado literalmente sacudido, sobre todo con estas cifras, con estos datos sobre la cuestión del papiloma humano. Si bien nos hablaba de que son más de 200 tipos de virus, lo cierto es que los que son más riesgosos, los que más daño hacen, son los que más se esconden, son a los que hay que identificar, y hay que identificarlo por medio de tecnología, y hay que identificarlo por medio de todo un protocolo médico. Es correcto. Es importante lo que mencionas, Erwin, en el aspecto de la identificación. Muchas veces, ahorita, como es una prueba de tamizaje, se hace en todos lados y ahorita todo el mundo lo hace. Es importante resaltar que actualmente la Secretaría de Salud capacita a su personal. Una prueba de citología cervical para tinción de Papá Nicolau la puede hacer hasta una enfermera capacitada. No es tanto el cómo tomar la muestra, sino la habilidad que hay para reconocer zonas que nos estén dando una sospecha de una lesión. Entonces, yo siempre les explico a mis pacientes, por ejemplo, van al centro de salud, que está fantástico, porque todas esas personas están capacitadas para tomar el Papá Nicolau. Toman el Papá Nicolau, lo mandan y hasta después de un determinado tiempo viene el regreso del resultado y ya se puede decidir si se hace o no se hace algún tipo de abordaje extra o una terapéutica necesaria. No. Sin embargo, yo siempre les explico, ¿cuál es la diferencia entonces, doctor? ¿Por qué no voy siempre al centro de salud y por qué tengo que venir con usted que es ginecólogo? Bueno, yo les explico que la gran diferencia es que yo al momento de haciendo la citología, yo estoy valorando toda la cavidad en sí, en ese momento, cavidad vaginal, anexos, estoy viendo cómo está el cervix, y ahí yo en ese mismo instante le comento a la paciente, ¿sabe qué? Aquí tiene una lesión que está sospechosa de algo. Le podemos hacer una colposcopía, se hace si es necesario la colposcopía, y entonces descartamos o al contrario, confirmamos la presencia de algo que nos sospeche una lesión que sea necesario tomar una biopsia. ¿Cuál es la diferencia entre tomar el estudio por un médico especialista y por un médico que no es especialista en ginecología? Es esa fineza para detectar lesiones que sean sospechosas para una detección oportuna en la paciente. Es un tema fundamentalmente de calidad en el trabajo, en la apreciación, en el criterio. Es correcto. Y eso también puede significar todo, no solo una el tiempo. Gran diferencia. Exactamente, es exactamente.
Bien, tenemos varias preguntas, doctor, si fuera tan amable. Claro que sí, aquí nos preguntan todo nuestro amable auditorio, la vacuna del papiloma humano. En algunos países es obligatorio, sucede esto, en México se intentó, la realidad es que se intentó hacerlo parte obligatoria del esquema nacional de la vacunación, sin embargo, actualmente en la cartilla de la mujer viene como adicional, eso sí viene marcada vacuna del virus del papiloma, pero son adicionales, o sea, no están obligados a hacer un barrido para la aplicación de esta vacuna. Luego, otra pregunta es, ¿la cistitis se transmite por relaciones sexuales? Sí, puede ser un factor importante. La cistitis, el término cistitis nada más habla de inflamación de la vejiga, es lo único. Pero hay inflamaciones que pueden ser químicas o pueden ser bacterianas. Las causas. Así es. Entonces, ¿puede ser la relación sexual un factor para que se presente la inflamación de la vejiga? Sí, sí puede ser un factor. Ahora, una pregunta muy buena de la señora Luz. ¿Desde qué edad tiene que hacerse el Papá Nicolau una mujer? Generalmente marcan los cánones que a partir de que inicia la vida sexual. Yo siempre le explico, si usted inició ayer la vida sexual, no tiene caso que venga mañana o pasado mañana a hacerse el Papá Nicolau. ¿Por qué? Porque el virus tiene un proceso de incubación o un proceso de latencia. ¿Qué es el proceso de latencia viral? Es que una vez que uno adquiere el virus, no necesariamente se expresa de manera inmediata. Puede estar, le podemos decir, dormido durante muchos años y hasta después de N cantidad de años expresarse. Entonces, yo siempre les comento que, por ejemplo, una paciente de 16 años que inició su vida sexual, ¿en qué momento? Esperarse a los 18, siempre y cuando no tenga una gran diversidad sexual, múltiples parejas sexuales. Si la misma paciente de 16 años empieza a esa edad su actividad sexual, pero ya tuvo después de 5 meses 8 parejas, entonces eso ya cambia. Y entonces ahí sí le sugiero ir a hacerse después de 6 meses de haber iniciado la vida sexual el primer estudio de citología cervical o Papá Nicolau. Ahora, la señora María José me pregunta, ¿a qué edad debe ir un adolescente al ginecólogo por primera vez? Bueno, lo que habíamos mencionado, cuando se llega la primera menstruación, para explicar, hacer un abordaje biopsicosocial de los eventos que van a cambiar en la mujer y todos los factores que estos pueden desencadenar para el desarrollo y la convivencia familiar. Entonces yo siempre les recomiendo, una vez que una mujer empieza a menstruar, es momento para ir a platicar con su ginecólogo. Porque curiosamente, doctor, hay por el hábito, la costumbre, la confianza de haber llevado a la niña con su pediatra durante muchísimos años, cuando se llega a la adolescencia, hay quien sigue llevándola al pediatra. Así es. Cuando ya hay una buena cantidad de razones por las cuales tiene que empezar ya a ir con el ginecólogo. De hecho, aquí siempre hay una controversia con nuestros compañeros pediatras. Yo sí les explico, en el momento que una mujer empieza con menstruaciones, porque ya empieza con alteraciones endocrinas, no son propiamente alteraciones, sino cambios endocrinos que están fundamentados en el incremento de hormonas como la folículo estimulante y la hormona luteinizante. En ese momento ya es momento de acudir al ginecólogo para que le explique a la paciente qué le va a pasar a su cuerpo físicamente, a su cuerpo a nivel de metabolismo, a su cuerpo a nivel de psique. Entonces, todos esos cambios, explicárselos por qué, porque va a ser un boom, una olla express que truena, revienta y todas las cosas que se van a empezar a expresar son nuevas para ella y para toda su familia. Entonces, sí, puede ser que a lo mejor la paciente no inicia vida sexual a los 15 años, puede seguir yendo a su pediatra, claro, pero las alteraciones hormonales asociadas a los cambios menstruales, al ciclo menstrual, sí son materia que compete al ginecólogo. Lo que a cada quien corresponde. Así es, momento dado, es correcto. La última pregunta que nos hacen también, dos más, una muy importante, es ¿qué son los radicales libres? ¿Y qué tiene que ver con el tabaquismo? Una vez que una persona empieza a fumar, empieza a meter una serie de sustancias químicas, las cuales provocan algo que se le llama metabolitos. Esos metabolitos son capaces de interactuar con las células a nivel central, o sea, meterse a la célula y llegar hasta información de núcleo. Entonces, esos radicales libres son muy inestables.
químicamente son muy inestables y entonces hacen que las células de defensa no tengan la adecuada reacción ante infecciones virales. Nosotros tenemos dos líneas de defensas importantes y mis compañeros inmunólogos no me lo dejarán mentir. La primera línea, que son la forma natural de la defensa, y la vía especializada. Si uno tiene muchos radicales libres, la primera línea, que es la vía natural, está disminuida y entonces es mucho más factible que el virus pueda llegar, penetrar e infectar a las células. Entonces, los radicales libres son sustancias químicas que inestabilizan las células, tanto de defensa como las células de los tejidos, y hacen más propenso a que el virus pueda entrar de una manera más fácil. El daño entonces no es solamente aquellas sustancias que pudieran por sí mismas, de la nicotina y el tabaco, hacer un daño al organismo, sino el que permiten, el que pueden propiciar que otros agentes a nivel de virus, de bacterias, lleguen y ataquen. Eso es otra razón también para dejar de fumar. Exactamente. Ahora, otra pregunta más que mencionan, es un tema que vamos a abordar si nos da tiempo más adelante. Los escapes de orina son normales a una edad de 48 años, que están asociados al ejercicio, al saltar o al estornudar o toser. No es normal. Nos está hablando de un evento que tiene que ver con algo que se llama estática pélvica, y entonces lo vamos a abordar más adelante. Aquí está, doctor. Muy bueno. Los tampones pueden tener consecuencias y desde cuándo usarlos. Yo siempre les comento a las pacientes, porque es como una problemática actual precisamente, y más en esta zona que es de mucho calor, en donde se acostumbra mucho ir a la playa, ir a las albercas. Entonces los tampones por ellos mismos no ocasionan ningún mal bien empleados. O sea, siempre se deben de utilizar de una manera alternada, no estarlos utilizando en cada ciclo menstrual. O sea, por ejemplo, si en este ciclo yo sé que voy a estar en casita, bueno, no hay problema, uso la toalla sanitaria, no pasa absolutamente nada a la paciente. Pero si la paciente va a ir a la playa o va a tener una fiesta en la alberca con los amigos, puede utilizarla de la manera adecuada. No tiene que ver si se usa de una manera adecuada con infecciones ni con algún tipo de repercusión a la fertilidad, que es la principal situación que les inquieta a las pacientes. Entonces, el hecho de un uso adecuado a partir del sentido común, del criterio, de la información que cada quien tiene, de esa decisión, es lo importante. Y yo siempre les digo que ya lo empiezan a usar desde el momento en que la paciente sea capaz de identificar cuándo va a tener su menstruación y los cambios que hay en su vagina, para que no se vayan a mezclar con unas probables infecciones que se den por la misma flora bacteriana que hay dentro de cada mujer. Bien, bueno, pues tenemos otra pregunta, y vaya que si los temas que ha tratado el doctor han sido contundentes, han sido sin lugar a dudas de una extraordinaria importancia, no solo para las mujeres, sino para los esposos, para los padres, para los hermanos, para poder entender la complejidad y la situación de estas enfermedades o de estos padecimientos o de estas situaciones. Hay uno que tiene una singular y una especial importancia, que es la menopausia, el síndrome climatérico. ¿Esto cuándo es normal que aparezca? ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo se empieza a manifestar? ¿Se deben de preparar la mujer? ¿Se puede preparar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Es correcto, Irwin. Porque es una de las razones de consulta muy frecuentes. Es la más frecuente, incluso no va ni siquiera la paciente. La paciente, cuando acude, es porque la lleva a la familia, porque la paciente no se da cuenta que cambia, pero la familia sí, y empieza a repercutir en la dinámica familiar. Y entonces acuden el esposo y los hijos. Es que, doctor, tiene unos cambios que así te lo dicen, ni ella se aguanta. Entonces, ¿qué hay que hacer? El síndrome climatérico es la transición a la menopausia. Es una etapa, un punto crítico en la vida de una mujer, en donde todas las hormonas que tenía durante la etapa reproductiva, que la hacían capaz de poder generar vida a partir de una fecundación y un embarazo, todo eso se empieza a perder porque el ovario empieza a dejar de funcionar. Es un ciclo inevitable. A todas las mujeres les va a llegar, antes o después.
¿Qué antes o qué después? Yo siempre le digo, si usted no sabe o quiere más o menos darse idea cuándo le va a tocar la menopausia, pregúntele a su mami. ¿Cuándo le fue a ella? ¿Cuándo le tocó a ella la menopausia? Y más o menos, con más o menos 3 años es cuando se llega a presentar. En México está de entre los 46 a los 55 años en promedio, el que se establezca la menopausia. Aunque mucho antes y mucho después también se puede presentar. Así es. Por las razones, ¿no? Ahora, algo clave que deben de tener en cuenta ellas es que para poder considerarlo menopausia deben ser 12 meses continuos sin presencia de una gota de sangrado. 12 meses. 12 meses. Entonces, si ya tienen 12 meses, ya es menopausia. Si tienen 9 meses y me vino una regla, aunque sea de un día, no, todavía no es menopausia. Pueden ser otras circunstancias. Todavía está dentro de climaterio. Claro. Entonces puede llevar 11 meses y medio y otra vez vino un día de sangrado. Ya no fue menopausia, hay que esperar 12 meses sin presencia de sangrado que sea por consecuencia menstrual. Muy bien. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de esta situación? ¿Cómo es que se puede detectar? ¿Hay pruebas, hay estudios que en un momento dado permitan poder determinar la intensidad también, ¿verdad? Porque aquí tiene mucho que ver el conocimiento, la información, tiene mucho que ver también, no solo para la paciente, lo sabemos, claro, sino también para la familia, claro, para poder acompañarla y para poder estar con ella, ¿no? Aquí es muy importante la identificación pronta de los síntomas. Vamos a hablar que de cada 10 mujeres, 9 van a tener trastornos del sueño. Van a empezar con problemas para poder dormir. Se van a volver nocturnas. Generalmente ellas podían empezar a dormir 11 de la noche, se van a estar durmiendo 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque empieza a haber esos cambios hormonales que van asociados a algo muy importante, bochornos. Sudoraciones nocturnas. Los famosos bochornos. Así es. Entonces, cuando una paciente empieza a tener bochornos, sudoraciones nocturnas, que empieza con llanto fácil, son cambios de estado de ánimo radicales. Pueden estarse riendo y a los 5 minutos estar llorando o estar muy enojadas. Entonces, cuando llegan a ver esos cambios que la familia los detecta, porque te repito, Edwin, la paciente no lo detecta. Lo único que detecta es que no puede dormir, claro, y que tiene mucho calor. Difícil en Yucatán, ¿verdad? Entonces, ya la familia empieza a notar que hay algo y entonces es el momento adecuado y ¿sabes qué? Vamos a checarte, vamos con el médico para que te revise y vea qué está pasando. Porque de una detección oportuna, como tú lo mencionas, podemos ofrecer una terapéutica adecuada, una terapéutica que requiera terapia hormonal o terapia no hormonal para restituir ciertas hormonas que disminuyen los síntomas. Ojo, no hay medicamento que lo quite. Los van a hacer disminuir en intensidad, los van a hacer favorables a que puedan llevar su día a día de una manera más o menos normal, pero no se van a quitar de todo. Eso es muy importante porque no entonces hay una pastillita o una inyección, un medicamento en donde mágicamente se va a resolver el problema, ¿no? Así es. Sino que esto tiene que venir obviamente acompañado de una valoración muy detallada de un experto, de un especialista, con los estudios necesarios para poder determinar qué es lo correcto, porque debe de haber muchas variables, debe de haber muchas circunstancias. De hecho, una de las preguntas aquí mencionaba la pérdida de la orina. Eso es muy importante, porque a la edad de 48 años, puede llegarse a ver un cierto grado de repercusión en la estática pélvica, pero generalmente, si ya se está instalando la menopausia, hay disminución de una hormona que se llama estrógeno, y ese estrógeno hace una serie de modificaciones arquitectónicas a nivel de vagina y conductos urinarios, y entonces, al haber disminución de esa hormona que se llama estrógenos, va a empezar a haber pérdida de orina, no necesariamente porque está mal la arquitectura interna de la pelvis femenina, sino porque la hormona tiene que ver en la sujeción y en la textura de los tejidos, y eso puede estar favoreciendo una pérdida de orina. Doctor, se escucha, se menciona que algunos de los medicamentos que se utilizan para poder pues atemperar, para poder reducir las molestias, para este tratamiento,
algunos de ellos pueden producir cáncer. ¿Eso es cierto? ¿Hay algunos de esos medicamentos? ¿Es un mito? Importantísima pregunta. Para poder establecer la terapia hormonal, la restitución hormonal en una paciente, hay que hacer, como bien mencionaste, una historia clínica completa para detectar factores de riesgo. ¿En qué casos está contraindicada la terapia hormonal? Porque puede favorecer la aparición. El medicamento no lo va a generar, va a favorecer que se exprese el cáncer. Claro. En este caso es que haya historia de cáncer directa en mamá, papá, hermanas. Si hay alguna de esas, está contraindicada la terapia hormonal con estrógenos, ¿de acuerdo? También, si llega a haber alteraciones que padezcan de venas varicosas, que hayan tenido eventos de trombosis venosa profunda, todos esos son factores que van haciendo que la terapia hormonal ya no sea la adecuada para esa paciente. Por eso es importante lo que tú mencionas. Muchas veces estamos acostumbrados a que, mira, mi comadre me dio este medicamento, tómatelo, me quitó el problema, pero así. ¿Y cuántas veces no lo hacen sin consultar al médico? ¿Y qué tal que esa paciente tuvo un problema en el embarazo de trombosis venosa profunda que quedó de manera crónica, lo toma y entonces puede ser un problema el cual le desencadene una embolia y poner en riesgo su vida? Es que esto que usted acaba de decir es algo que se escucha todos los días. ¿Qué es lo que estás tomando? ¿Qué te está cayendo bien? ¿Qué es lo que con lo que te sentiste mejor? Y bueno, lo voy a cambiar y lo voy a empezar a tomar. Cada terapia es individual. Eso cuando menos es una irresponsabilidad. Así es, de los pacientes. De los pacientes, así tremenda. ¿No? Entonces siempre es adecuado acudir al médico. Otra cosa muy importante que le explico a mis pacientes es que antes de llegar a la menopausia, las hormonas las protegen contra eventos de infartos. Una vez que se llega a la menopausia, esa protección que se tenía por esas hormonas se pierde. Y entonces se llega a ver que las mujeres después de los 55 años están infartando más que los hombres. Entonces son una serie de factores los cuales hay que considerar para llevar el abordaje necesario para cada una de las pacientes. Bien, parece que sí nos va a alcanzar el poder llegar a la última de las preguntas que que nos han llegado y que teníamos previstas. Claro. Que es algo que popularmente se habla, se dice como la caída de los órganos. Nos han dicho que se denomina alteraciones de la estática pélvica. Doctor, a ver, aclárenos sobre esto, porque normal y tradicionalmente se le están cayendo, ya se le cayeron los órganos, ¿verdad? Así es. Llegan, ¿cómo se presenta una paciente que tiene este problema? Llega la señora de 65, 70 años con la hija. Doctor, es que trae una molestia. Ella siente algo en su parte. Es lo primero que nos dice. Entonces yo interrogo a la paciente y digo, ¿qué siente? Una bola, me molesta, me raspa, me arde, sangra a veces, doctor. Mi ropa interior está manchada con sangre. Entonces, al colocarla para revisión ginecológica, nosotros encontramos precisamente que sí, hay una masa que está saliendo a través de lo que es la vulva y esta relación, y es móvil, o sea, yo la toco y la regreso a su lugar y le digo, a ver, párese, y otra vez, a ver, puja tantito y se vuelve a salir. Esos son alteraciones de la estática pélvica. Entonces, una vez que nosotros detectamos eso, hay muchos factores, porque muchas pacientes me ven a la mamá y dicen, en la torre, si eso le pasó a mi mamá, ¿a mí a qué hora me va a pasar, doctor? Claro. Aquí son varios factores que ustedes pueden hacer en casa para saber qué tan riesgoso es. Va a pasarle a todas las mujeres. La única diferencia es qué tan pronto va a pasar. La primero, ¿cuántos embarazos tuvieron? Ojo, no nada más, no si nacieron por parto, o sea, nada más el haber estado embarazada, que haya llegado el producto al término, nada más con el hecho de haber estado embarazada. Es un factor para que se presente las alteraciones de la estática pélvica. 2, menopausia, y si esta fue temprana. Entonces, si ellas tuvieron la menopausia a los 45, por lo que mencionábamos de los estrógenos que tienen que ver en mantener las estructuras pélvicas, ese factor se pierde en la menopausia, es uno de los factores importantes para desencadenar esas alteraciones. 3, ahora sí, ¿cuántos bebés nacieron por abajo? ¿Cuántos nacieron por vagina? Entonces, con uno solo, yo siempre le explico, imagínense que su genital tiene un tamaño alrededor de 10 centímetros y por ahí pasa un bebecito entre 2,800
hasta 4 kilos. Así es. Y entonces el bebé va con todo y se lleva todo. En ese momento, cuando están jóvenes, no se pierde la textura de las estructuras y se mantiene normal. Pero con el paso de los años, la pérdida de la protección de los estrógenos, hay alteraciones que provocan la caída de esos órganos. Esto tiene un tratamiento, hay las Así posibilidades de poder justamente, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se hace? Bueno. Tenemos ya muy poco tiempo, pero es importante. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues desgraciadamente estamos hablando de un abanico de posibilidades dependiendo de lo que está saliendo. Si lo que está saliendo es la vejiga, hay que valorar si hay pérdida de orina de manera inconsciente o asociado a los esfuerzos, y entonces pueden ser desde los ejercicios de Kegel hasta tratamientos quirúrgicos. Si el prolapso es total, o sea que se salen todas las estructuras, lo que es vejiga y lo que es el útero, o bueno, se ve el cuello del cérvix junto con la estructura del útero, entonces tiene que quitarse la matriz o ponerse algo que se le llama pesario para evitar que siga saliendo la estructura a través del área genital. En cualquier variante, ante estos síntomas, lo que se tiene que ir al ginecólogo, no hay de y otra. que no nada de remedios caseros,